Los juegos licenciados se encuentran en uno de dos bandos. O son excelentes productos, o son productos mierdosos por demás. Y ha sido mi mayor interés hablar sobre ellos durante años, ya que aguardo experiencias muy variadas con los mismos. Y hay muchas series de juegos licenciados que quizás individualmente sus entregas no tienen mucho sobre lo que comentar, más en conjunto pueden traer consigo dinámicas interesantes. Es por eso que en el día de hoy quiero comenzar esta nueva serie sobre juegos licenciados y relatar mis buenas y malas experiencias con los mismos. En esta vida hay 4 cosas que me apasionan bien cabronamente, y esas son los videojuegos, la música, el anime y los juegos de pelea. Y en algún punto de nuestra historia conseguimos la mejor combinación de todos estos medios a través de una serie en la 6ª generación de consolas llamada nieta Dragon Ball Budokai para el PlayStation 2. Como alguien que creció viendo esta legendaria serie desde que tengo uso de razón, creo que en algún momento de mi vida consideré esta serie de juegos de lo mejor que tenía para ofrecer cualquiera de mis juegos de PlayStation 2. Y no hay juegos de PlayStation 2 a los cuales yo le haya dedicado más tiempo que a esto. Ni a Jak and Daxter, ni Metal Gear Solid, ni Final Fantasy X, ni siquiera los juegos de Sonic o Grand Theft Auto. Así que está de más decir que me siento asquerosamente apasionado por estos juegos. Antes de entrarle de lleno a esta serie, basta con mencionar que anterior a estos juegos, había otras series o juegos standalone de Dragon Ball Z que utilizaban un formato de combate muy similar. Sin embargo, no fue hasta esta serie que se alcanzó un grado de calidad considerable entre combate, música y presentación, comparable con el anime y el manga que representa. Los Budokai juegan muy similar a Arcade Fighters de los 90. Sus peleas están de lado, tienen sus botones dedicados de puños y patadas, tienen combos y poderes que varían por personaje, y en aquel entonces era todo lo que cualquier amante de esta serie y de los juegos de pelea pudiesen querer con este tipo de juegos. Los juegos licenciados de anime, para serles completamente sinceros, tienden a ser muy mediocres y repudiables. Y aunque hay algunas excepciones, la percepción general es que son unos grandes cash grabs que se aprovechan de la lealtad incondicional de los fanáticos de estas series de renombre y se lucran de los mismos vendiendo falsas expectativas con trailers exagerados y demás pendejaces. Sin embargo, estos juegos son de muy buena calidad, sorprendentemente, y se nota que los desarrolladores le tienen mucho amor a esta franquicia, o mínimo le prestaron muchísima atención al detalle, intentaron lo más posible de complacer tanto a fanáticos de dicha serie como a fanáticos de los juegos de pelea. Dicho todo esto y sin más extensivos preámbulos, quiero dejar claro ahora mismo que es muy probable que voy a estar soltando muchas opiniones con las cuales no todos estén de acuerdo. Tengo muchas manías bien particulares con esta franquicia, y a pesar de que amo estos juegos y la serie que representan, voy a tratar de ser lo más objetivo posible y señalar todo aquello que, aunque me gusta a mí personalmente, pueda contrastarlo con la opinión general que se tiene sobre el juego y empatizar con el consumidor promedio. Hago este disclaimer porque sé que hay gente que no sabe discernir entre una opinión y un hecho, y no quiero a nadie indignándose porque dije algo con lo cual ellos no estén de acuerdo. Cada cual con lo suyo, ¿no? Y aunque me encanta la discusión y abro el espacio para la misma, no quiero que me vengan con pendejaces. Así que comencemos de una puta vez con Dragon Ball Z Budokai para el PlayStation 2. Vamos a empezar esto encabronando a muchos desde el principio. Me encantan los visuales de este opening. Es uno de los openings más memorables del anime en general, pero por Dios, ¿por qué tenían que poner la puta mierda de canción del opening norteamericano? Sé que hay gente que se siente muy nostálgica con ese opening, pero vaya mierda de puta canción esa. La peor parte es que en la versión japonesa del juego utilizan Chala He Chala, el opening original de la serie, del cual toman los visuales de este opening, y por alguna puta razón optaron por un loop de 10 segundos a alguien gritando Rock the Dragon. Me da un asco, cabrón. Pero bueno, tampoco es el peor pecado de todo, y la presentación está más que bien elaborada, así que no voy a crucificarlos por eso. Este juego captura la estética de Dragon Ball a cabalidad con su música y el arte que se utiliza en sus menús. Budokai es el tipo de juego que te obliga a jugar su historia para desbloquear los personajes jugables, y en su momento eso estaba más que bien. Sin embargo, los personajes por default no vienen con todas sus habilidades icónicas, ni aún cuando pasa la historia, pero hablaremos de eso luego. Cuando enciendes el juego por primera vez, puedes ir directamente a la historia, pelear contra la computadora o algún amigo si tienes alguno,
participar en un torneo de artes marciales con reglas similares a las que aparecen dentro de la serie y comprar las habilidades de tus personajes en la tienda para poder utilizarlas en los diferentes modos. Pero para mí una de las cosas más importantes es cambiar el lenguaje de los personajes. Así que vamos a las opciones y... solo puedes tener las voces en inglés. Maldita sea la puta madre. El doblaje en inglés no es el peor del mundo. Solo no lo prefiero. Y si no puedo escuchar Dragon Ball en su doblaje latino, directamente siempre paso al japonés. Pero este juego me va a obligar a escuchar a la voz de Yamcha decir: "Hey Goku, I'll show you my Wolfang Fist." Y eso... eso me sabe a pura mierda. Pero bueno, eso es también solamente mi problema y no le resta la experiencia del juego. Y en su momento era perdonable, así que pasemos a la historia. La verdad es que me encanta cómo está hecha la historia en este juego. Utiliza escenas inspiradas en el anime para comenzar cualquier combate y te da algo de contexto a las ya absurdas peleas del anime. También en una que otra ocasión te da unos minijuegos basados en la historia, como intentarle matarte con Goku y llevarte a Raditz en el proceso. Ya saben, cosas de series de niños. Amo las gráficas y modelos que utiliza este juego. No guarda tanto parecido al anime como las demás entregas, pero es un concepto único que solo fue utilizado en este juego y eso solo lo convirtió en algo muy memorable. No tiene precio ver los momentos más icónicos de la serie con estas gráficas, entre las peleas con los Saiyajin, las fuerzas armadas Ginyu, el combate contra Freezer y los androides. Todos los personajes parecen modelos de plastilinas que se están despintando. Sin embargo, para su momento era lo mejor que teníamos y estaba más que bien. Además utiliza las mismas intermisiones del anime entre peleas para dar el sentimiento que el juego es episódico. Y con el final de cada saga te da un preview de lo próximo en el juego para mantener esa esencia del anime y el manga. Hi, Goku again. Well, we managed to escape from Namek somehow, but when we got back to Earth, there was this guy from the future waiting for us. 3 years from now, the Earth is going to be threatened by a pair of androids. You have to stop them. Nothing will stop me from fulfilling my design. I am perfect. Next time on Dragon Ball Z, a new threat. Huh? I'm going to die from a heart virus? Ahora, luego de partirle la madre a Cell y borrarle la existencia, toca la saga de Buu, la cual es mi saga favorita de todo Dragon Ball, por si ya no quedaba claro. No puedo esperar ver a Majin Buu con todas las gráficas que tiene para ofrecer este juego y... están bajando los créditos. Pero eso es nada más para esta saga, ¿no? Asumo yo. Esos son los créditos finales. Maldita sea la puta madre de la mierda de juego esta. ¿Cómo carajo se va a acabar en la puta mierda de saga de Cell? Yo entiendo que a la gente le gusta más esa, pero puñeta, la saga de Buu es mi favorita, cabrón. ¿Por qué carajo se acaba en esta mierda de saga? Maldita sea la puta madre. Sí, eso es algo por lo cual se destaca este cabrón juego. Termina en la saga de Cell y te deja con un sabor amargo con cojones en la boca luego de eso. Bueno, por lo menos utilizan chalas chaladas para los créditos. ¡Hijos de puta! Debieron haber usado eso para el cabrón opening. Bueno, en fin. Cuando terminas la historia puedes desbloquear unos What If Stories que te permiten jugar como los malos en la historia derrotando a todos los buenos. Y si consigues terminarlos todos y ganas primer lugar en los torneos de artes marciales, desbloqueas una segunda campaña llamada La Leyenda de Hercule, donde puedes hacer una historia no canónica donde derrotas a todo el mundo en los Cell Games con Hercule. Y creo que es de las cosas más únicas e interesantes de este juego. Al terminarlo te dan a Great Saiyaman como un personaje jugable como para compensar que no tienen la saga de Buu en este juego, lo cual no vale un carajo, pero bueno. Para finalizar, quiero mencionar cómo se desbloquean las habilidades de todos los personajes. Tienes que ir a una tienda al mando de Mr. Popo y comprarle todas las putas habilidades del juego, las cuales están contenidas en cápsulas. Excepto que solo te dan opciones aleatorias dentro de las diferentes categorías de cápsulas y tienes que entrar una y otra vez para comprar la única en el juego que te permite ver en el fondo, o comprar cápsulas de una misma categoría y rogarle a Dios que no te salga repetida.
Quiero establecer que he pasado todos los juegos de Dragon Ball Z 100%, excepto este. Únicamente por esta puta mierda. Y lo peor es que me faltan unas poquitas cápsulas. Pero me he resignado ya después de tantos años porque no soporto seguir entrando una y otra vez a esa puta tienda por una mierda de habilidad para, yo qué sé, Dr. Gero. Al carajo esa estupidez. La realidad es que a pesar de ser un excelente juego, con una selección decente de personajes, mapas y buenos game modes, se nota que es un concepto que apenas está en pañales. Y es por eso que este juego está algo escaso de contenido en comparación del resto. Pero es completamente aceptable, considerando el gran homenaje que rinda la serie que representa y el buen juego de peleas que es. Budokai 2 empieza fuertísimo, con un opening de puta madre. Francamente, aunque no soy muy amante de la canción, los visuales están a la par con los del anime, y eso es maravilloso. Sin embargo, luego del opening y una pantalla principal hermosa, comienzan los problemas. Los menús son mediocres en comparación de los del primer Budokai. Y encima, la música es exactamente la misma del primer juego. Así que ya tiene puntos menos por eso. Por alguna razón, no quiere entrar a ninguno de los modos. Cada vez que comienzo una pelea o entro al modo historia, simplemente se tranca el juego y no quiere hacer nada. Puta madre, tengo el disco ahí, pero lleva loading hace una hora. Lo he limpiado ya 20 veces con alcohol, con pasta dental, le he hecho de todo. Y el cabrón disco no funciona. Maldita sea la madre, voy a tener que ir a comprar un disco mañana. Bueno, ya esta mierda lo único que me sirve es de frisbee, considerando las circunstancias. Eso es correcto, estoy guiando en una de las carreteras más peligrosas de todo Puerto Rico, con una mano en el volante y la otra en el teléfono. Muy irresponsable. Sin embargo, lo hago para informarles que tuve que salir a buscar el cabrón Budokai 2 porque luego de llamar a varias personas en Marketplace de Facebook, buscar por páginas de internet y llamar a distintos locales cercanos, pues no conseguí absolutamente nada excepto en uno que estaba bastante lejos, pero ni puto modo voy a tener que hacer el viaje para poder terminar el video y demás, a pesar de que tengo el cabrón juego y simplemente no lo puedo jugar, ¿verdad? Porque pues la copia que tengo no me sirve, está rayada. Pero nada, veremos a ver qué ocurre con todo y luego daré un update con respecto a cómo funciona aquel juego. Ahora mismo estoy en Bayamón, considerado uno de los pueblos más peligrosos de todo Puerto Rico. Y esto es tan tenso como la saga de Cell, cuando encuentran la máquina del tiempo de Cell y no tienen la menor puta idea de cuál pudiese ser ese gran enemigo o ese gran peligro al cual se van a enfrentar. Pues aquí en Bayamón es igual, excepto que los tiros vuelan por todas partes aquí y tú no sabes por qué lado va a venir. Así que mucha tensión todo el tiempo aquí. Voy a tener que poner música tensa en esta parte del video para resaltar la experiencia de lo que es estar aquí. Puta madre, maldita sea, hace una calor cabrona, me cago en la puta vida. Después de estar varios minutos bajo el sol, aquí está el cabrón juego este de mierda. Espero que este sí funcione. Eso sí, algo que siempre tiene este juego es que la caja es preciosa. ¡Puta, funciona eso! Bueno, ya que esta puta mierda no funciona, este es el viejo. ¡Hola, bebé! Toma, tienes un juguete nuevo. Te lo regalo. Haz lo que tú quieras con él. Exactamente, mi amor. ¿Tú entiendes? Mira, bebé, ahora puedes destruir toda mi infancia, mírala. Mira qué divertido.
Dicho sea de paso, este gato no tiene cerebro. Me va a meter el cabezazo en vez de jugar con la mierda esta. Considerando que fue todo un lío conseguir este juego, esperaba tener mucho que decir al respecto, pero lamentablemente hay mucho de lo que hablar con esta entrega. Tiene mejores gráficas que el primer Budokai, ya que tiene cel shading, y eso hace que los personajes parezcan dibujos del anime. Aunque los colores son más vibrantes y menos vomitivos en su mayoría, hay casos como Piccolo, que parece diarrea de bebé con ese tono de verde que tiene. Tienes que comprar las cápsulas aún, pero es muchísimo más accesible y menos tedioso que comprárselas a Mr. Popo millones de veces. Fuera de todo esto, no hay nada que decir. Al menos tienen los personajes de la saga de Buu, pero ¿de qué carajos vale si no hay una historia? Y tampoco tengo amigos con quien jugar esta mierda de juego. Tiene Babidi Spaceship, un modo extra donde puedes hacer diferentes desafíos pendejos. Y la historia, donde solo juegas ajedrez con los personajes de Dragon Ball Z, según el orden de aparición de cada villano y aliado, lo cual es aburridísimo por demás y se queda corto al lado del modo historia del juego anterior. Los torneos de artes marciales siguen estando, y eso no cambiará de ninguna manera en ninguna de las 3 entregas. Igual las opciones de los juegos, igual el hecho de que no puedes cambiarle el idioma de ninguna de las putas entregas. Así que lo mejor que podemos hacer es perder las esperanzas desde ya y entender que eso no va a pasar ni para este ni para la próxima entrega tampoco. Lo más interesante que tiene este juego verdaderamente son las fusiones no canónicas que aparecen únicamente y exclusivamente en este juego. Y son estúpidamente graciosas. Entre estas fusiones está Tiencha, una fusión entre Yamcha y Tien que se ve tanto perturbadora como graciosa a la vez. Y Gokul, una fusión entre Goku y Hercule que hace referencia al momento de la saga de Buu cuando Goku considera fusionarse con Hercule. Para mí, este juego es el más débil de los 3. Da un paso en la dirección correcta en muchos aspectos, como las gráficas, el combate y la cantidad de personajes, pero fuera de tener modos de juego únicos que lo hacen destacarse de las demás entregas, el replay value de este juego es el más bajo de los 3. Y me hace entender con facilidad por qué no fue integrado en la colección HD que lanzaron para el PlayStation 3 y el Xbox 360, ya que Budokai 3 toma todo lo que hace este juego y lo eleva a la máxima potencia. Budokai 3 fue cuando los desarrolladores se pusieron las pilas y dijeron: cabrones, olvídense de los otros juegos, aquí está el verdadero Budokai. Los otros openings de los juegos eran decentes, pero el de Budokai 3 barre el piso con los demás. Desde la música, la estética y los visuales, es Dragon Ball Z en su mayor esplendor. Los menús de este juego siguen la estética de la serie al pie de la letra y te hacen olvidar la monotonía de los menús de Budokai 2. Aparecen los icónicos personajes de la serie presentándote todo lo que este juego tiene para ofrecer y contándote sobre cada aspecto y detalle del juego. Las gráficas, la música y el combate en este juego son espectaculares para un juego de PlayStation 2. Se puede apreciar a cabalidad la evolución que ha tenido esta serie para llegar a esta entrega, además del nivel de atención a los detalles de parte de los desarrolladores. Todo con lo que estamos familiarizados a este punto de la franquicia está presente aquí nuevamente. Las batallas 1 contra 1, los torneos de artes marciales, el cabrón doblaje en inglés que no me dejan cambiar, y modos extras como una historia y otros que constan de batallas aleatorias. La tienda para comprar cápsulas en esta ocasión es manejada por Launch, quien al estornudar y cambiarle personalidad te brinda cápsulas más raras que el resto, lo cual me parece una mecánica excelente que va muy acorde con su personaje. De alguna manera, sin embargo, los desarrolladores tenían que nerfear este juego, así que decidieron integrarlo en un modo llamado Dragon Arena, que es solo un montón de peleas con personajes aleatorios sin ningún propósito real. A tal punto que aún siendo este juego uno de mis favoritos relacionados a esta franquicia y el juego de Dragon Ball el cual más horas le he dedicado en mi vida, aún así se me olvida todo el puto tiempo que este modo de juego existe. Ahora que mencionamos todo esto, vamos a pasar a la parte más importante para mí de este juego.
Budokai 3 tiene el mejor modo historia entre los juegos de esta serie. Es genuinamente una de las cosas más divertidas que he jugado de Dragon Ball Z en mi vida. Y eso es mucho decir cuando juegos como Dragon Ball Z Kakarot y Boost Fury existen. En este juego puedes jugar la historia completa de Dragon Ball Z desde la perspectiva de Goku y todos sus amigos y explorar el mundo entero con cada uno. Quiere decir que puedes seguir todos los eventos de la serie, tanto a través de los ojos de Goku como también desde la perspectiva de personajes como Yamcha. Y eso es algo que está brutalmente underrated, ya que pocos juegos de Dragon Ball Z se dan a la molestia de darte tanta libertad. El juego te permite interactuar con el mundo, además de seguir la historia de la serie, como buscar más habilidades para los distintos personajes, entrenar para subir el nivel a tu personaje y hacerlo más fuerte en el modo historia, y encontrar las esferas del dragón para pedir un deseo cuando termine la historia con tu personaje, ya sea para pedir desbloquear un personaje, un mapa nuevo o una habilidad que solo puedes conseguir a través de este medio. El hecho de que puedes jugar un modo de historia con todos los guerreros Z y ser parte de este mundo y aprender más sobre el mismo con cada uno de ellos hace de este juego una experiencia maravillosa y a largo plazo le da un replay value enorme. Al igual que Budokai 2, este juego sigue los eventos de la historia de Dragon Ball Z hasta el final. Como un pequeño bonus te añade el Super Saiyan 4 de Goku y Vegeta, además de su fusión de Gogeta Super Saiyan 4 y una pelea contra Omega Shenron, pero nada más que eso. Ya que optaron por no tocar la historia de Dragon Ball GT, una decisión respetable considerando el mejunje desastroso que es esa serie. A este punto, está de más decir que este es mi juego favorito de toda la serie. Y en su grato momento, fue mi juego favorito de PlayStation 2. No solamente le tengo cariño por el montón de horas que pasé jugándolo tanto solo como con amistades, sino que también le guardo cariño por brindarme la experiencia más cercana a Dragon Ball Z en tiempos mucho más simples. Antes de concluir formalmente con este video, quiero hacer un bonus round, destacando todas las estupideces o detalles de estos juegos que no son relevantes a la experiencia del mismo, pero vale la pena mencionar antes de clausurar el tema de los Budokai. ¿Por qué Dodoria, Zarbon y Android 19 solo salen en Budokai 1? ¿A los desarrolladores se les olvidó que existían o qué carajo? ¿Por qué las putas antenas de Piccolo no dejan de moverse? Por cierto, cierra la puta boca, cabrón. Este loading screen está bien, pero bien pendejo. Porque este minijuego existe, es literalmente el único en todo el juego y se ve pendejo por demás. ¿Por qué carajo se mueven así? Porque este mapa está en un juego de Dragon Ball. Parece un mod de los Caballeros del Zodiaco. Jamás he visto cosa igual en Dragon Ball Z. ¿Por qué puñetas estamos peleando con Freezer en Muscle Tower? ¿Dónde carajo está Namek? ¿Cómo que Team Gohan, cabrones? A duras penas tiene 11 años. ¿Por qué el UI de este juego parece que está en Comic Sans? Además, ¿no había la combinación de colores más asquerosa que podían ponerle, de verdad? ¿Por qué puñetas la voz de Cell no cambia aún en su forma perfecta? Y por último, ¿quién fue el hijo de puta que tuvo la brillante idea de la tienda de Mr. Popo? Espero que estés feliz donde quiera que estés, cabrón. Todavía me faltan como 8 cápsulas por tu culpa, hijo de puta. Llevo toda mi puta vida jugando este juego. Los Budokai son una parte esencial en la historia de los videojuegos de Dragon Ball Z. Es una de las muchas buenas series de juegos que esta franquicia tiene en su costado. Pero para mí, fueron de los primeros juegos de peleas a los cuales le creé un gran apego. Y creo que si no fuese por ello, mi amor por esta franquicia y por los juegos de peleas en general no sería tan enorme si no fuesen por estos juegos. Es entendible que luego de esto la serie pasara a ser en 3D, ya que los desarrolladores deseaban acercar la experiencia lo más posible al anime y al manga. Y eso es respetable. Pero no sé, en mi opinión, Dragon Ball siempre funcionó mejor como un juego de peleas estilo arcade. Y me hace eternamente feliz el hecho de que luego de la franquicia abandonar este estilo durante casi una década, regresar al mismo en Dragon Ball Fighter Z. Considero que este es el mejor juego de peleas de Dragon Ball Z de todos los tiempos. Sin embargo, este no sería el gigante entre todos los juegos de peleas que es, si no fuese porque alguna vez existió una serie de juegos llamado Budokai. Este ha sido el piloto de lo que será una serie recurrente en este canal basada en los juegos licenciados. Y me hace demasiado feliz el hecho de que haya sido en Dragon Ball Z. Sé que Dragon Ball tiene una cantidad ridícula de juegos que continúan saliendo aún hoy día, pero estos para mí fueron los más que marcaron mi infancia. Pero sí tengo muchísimo que decir sobre el resto de los juegos. Si a ustedes les interesara eso, déjenmelo saber en los comentarios y yo me pondré las pilas y quizás en un futuro podría regresar al tema de los juegos de Dragon Ball. Mientras tanto, la próxima semana regresaremos a una serie que empecé en el segundo video de mi canal, que prometí que iba a tener
una segunda parte. Así que nos veremos pronto y espero que estén pendientes a eso. Por cierto, pronto estaré haciendo un anuncio muy importante con respecto a lo que será un nuevo proyecto en Twitch colaborativo. Pero estén pendientes a las redes sociales y el canal de YouTube, que voy a estar posteando algunos anuncios con respecto a eso pronto. Mientras tanto, los veo pronto.